Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Lo que siempre decimos, qué bien que nos hace a los cristianos, a los discípulos de Jesús, reunirnos como iglesia, como asamblea, para rezar juntos, meditar juntos la palabra. Si bien el retiro es personal, es un encuentro personal con Jesús, eso es un retiro, ¿no? Un momento en donde me encuentro con el Señor personalmente, me encuentro con el Padre, me encuentro con nuestra Madre, pero el estar juntos, el hacerlo juntos, nos une. Y cuando rezamos, también rezamos el uno por el otro. Vamos a pedirle al Señor, nos precede, vamos a tener la exposición del Santísimo, pero tenemos en el frente la imagen del cenáculo, María, los apóstoles, las mujeres, los amigos y familiares de Jesús, la iglesia naciente invocando al Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que este Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, y que este Espíritu Santo nos lleve al encuentro con Jesús, al encuentro con la palabra que nos da vida, y vida en abundancia. Un aspecto práctico, tratemos de apagar los celulares o ponerlos en el modo avión para mantener así el silencio que vamos a tener durante todo el retiro. Lo primero que los quería invitar es a tomar conciencia nuevamente de algo que ya sabemos, ¿no? La Semana Santa no es un mero recuerdo de lo que sucedió hace 2000 años o hace más de 2000 años. Semana Santa no es simplemente una memoria de un acontecimiento histórico. En cada Semana Santa, en cada triduo pascual, en cada Pascua, se actualiza en nosotros el misterio de la salvación. Cada Pascua celebramos la muerte y la resurrección del Señor, que es nuestra muerte y nuestra resurrección en el aquí y ahora. Este misterio de vida, este Dios que saca la vida de la muerte, este paso de la muerte a la vida, se realiza en cada uno de nosotros, en el presente concreto de nuestra vida, en el aquí y ahora, en cada Pascua, en cada celebración de la Pascua, que es la Eucaristía. Yo les diría, en cada encuentro con Cristo resucitado, Él realiza en nosotros ese paso de la muerte a la vida. Y qué importante que es vivir esta Semana Santa en una profunda comunión con Jesús. Yo les diría, uniendo nuestras muertes a su muerte, para que de ellas el Señor saque vida. Unir nuestras muertes a su muerte para que Él nos lleve a la vida. Este es el misterio más profundo de nuestra fe. Este es el misterio central. La muerte, y yo le diría las muertes, son transformadas en vida. Por eso Pascua no es solamente una celebración anual. Pascua es la dimensión profunda de nuestra vida cristiana. Es la clave de nuestra vida cristiana. El cristiano es aquel que, con el corazón abierto a Cristo vivo y resucitado, con Cristo pasa continuamente de la muerte a la vida. Es necesario pasar por la muerte, experimentar nuestro dolor junto al dolor de Jesús, para poder vivir con hondura, con profundidad, con intensidad, la alegría de la resurrección, el triunfo de la vida. Hay una frase de Jesús que la recogen los evangelistas, que a mí me parece que es una frase central en nuestra vida. Está en Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Vine para eso. Jesús nos dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que este deseo de Jesús, este deseo de nuestro buen Dios, nos acompañe en todo este retiro. Que nos acompañe en esta Semana Santa. Las sombras de la muerte, el Señor las convierte en aurora de vida. Por eso, en el retiro vamos a tener dos momentos. En un primer momento nos uniremos a la muerte del Señor. Intentaremos sentir su dolor, sentir dolor con Cristo crucificado, como nos propone incluso San Ignacio en los ejercicios espirituales. Sentir dolor con Cristo resucitado y unir nuestro dolor a su dolor. En un segundo momento contemplaremos y celebraremos con gozo el brote de la vida que ya está en nosotros. San Ignacio decía, sentir alegría con Cristo resucitado. Vamos a prepararnos para el encuentro con la palabra y, como siempre decimos, todo nuestro ser se prepara, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Por eso vamos a hacer un ratito de silencio, vamos a hacer un ejercicio de relajamiento para que podamos concentrarnos en la palabra y esa palabra nos lleve a vivenciar el misterio pascual, el misterio de la muerte y de la vida. Uno de los signos del Espíritu en la Biblia es el soplo, el aire. El aire es el signo de la vida. Por eso, para relajarnos, para concentrarnos, yo los invito en primer lugar a que nos sentemos cómodos. Cuando yo voy a dialogar con un amigo, con una amiga, me siento cómodo. Vamos a dialogar con Jesús en este retiro. Nos puede ayudar el tener la espalda bien apoyada en el respaldar, derecha, los pies en el piso, en el reclinatorio, que no nos pesen, las manos sobre nuestras rodillas para que no nos pesen. Vamos a respirar hondo 2 o 3 veces, 4 veces, es decir, llenemos nuestro tórax, nuestro abdomen de aire y lo largamos lentamente. El aire es oxígeno, es vida, como decíamos, es el signo del Espíritu. Incorporemos el aire, inspiremos profundamente y expiremos con lentitud. Vamos respirando con normalidad, tomando conciencia de nuestra respiración. Si nos ayuda, podemos cerrar nuestros ojos
Y en el momento en que expiramos, que largamos el aire, vamos aflojando esas partes de nuestro cuerpo que están más contracturadas. Siempre ponemos la atención en alguna parte del cuerpo que se contractura. Nuestra nuca, nuestros hombros, nuestra frente, nuestros brazos, nuestro estómago, nuestra espalda. Veamos, largamos el aire y aflojamos esas partes que percibimos como más contracturadas. Tratamos de aflojar todo nuestro cuerpo. Cuando uno vive alguna experiencia que le preocupa, alguna tensión, pierde la capacidad de escucha. Estamos preocupados, ocupados en algo que no nos permite escuchar al otro. Para escucharlo a Jesús hay que vaciarse. Hay que hacer una hondura en el corazón, un vacío en nuestra mente. Si hay algo que nos preocupa en este momento, lo ponemos en manos de Jesús. Y ahí la preocupación ya es de Él. Se lo entregamos. Entreguémosle a Jesús aquellas cosas que quizás en este momento nos preocupan, nos desconcentran. Se lo entregamos a Jesús o al Padre o a nuestra Madre.
El texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Juan. Después se lo vamos a entregar, así que cada uno lo va a tener para poder hacer su oración. Se escucha bien, ¿no? Es el texto del Evangelio de Juan, capítulo 19, del versículo 16 al 36. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Yo los invito a que cuando se lee la palabra, Dios se hace presente en medio de nosotros, ¿no? Y la palabra habla en su texto, pero también en sus signos, en sus gestos. Vayamos imaginándonos cada escena de este Evangelio, cada uno como se lo puede imaginar. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo la cruz hacia un lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo, de una pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito. Se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que todo había terminado para que se cumplieran las Escrituras, Jesús dijo: tengo sed. Había allí una jarra llena de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los 2 crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua.
El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió de modo que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un hueso. Y otro pasaje de la escritura dice: mirarán al que ellos mismos atravesaron. Palabra del Señor. En primer lugar, en este Evangelio encontramos a Jesús que es declarado Rey. El rótulo de su realeza está escrito en la cruz en los 3 idiomas más conocidos en aquella época. Estaban cerca de la ciudad, todos podían leerlo y entenderlo. Y dice el texto, a fin de que todo el mundo lo sepa. Lo escrito, escrito está. Esta frase expresa esa realidad profunda de Jesús ya reinando. Jesús en la cruz reina y reina para siempre, porque su reino es el reino del amor. Y la cruz es la expresión máxima del amor. La experiencia de la cruz aparece en el Evangelio de Juan como experiencia de la gloria. Es interesante, ¿no? En el Evangelio de Juan se resalta con mucha fuerza esto. En la muerte está la gloria, porque esa muerte fue por amor. Jesús no murió por amor a la muerte, murió por amor a la humanidad, por amor al Padre. Tuvo la libertad de predicar todo lo que significa amar. Tuvo la libertad de predicar la justicia, la honestidad. Cuestionó a los que no la vivían y la consecuencia fue la muerte. Pero él no claudicó, llegó hasta el extremo. El reino del amor necesitaba ser proclamado y asumió la cruz para que nosotros pudiéramos participar de ese reino del amor. Dios es amor y donde hay amor está la gloria de Dios. Por eso en la cruz está la gloria. En la vida entregada por amor se manifiesta la gloria de Dios. El misterio de la muerte y de la vida, de la entrega hasta el final y el de la gloria, el de la cruz y la resurrección es un mismo misterio. El que se dona hasta el final hace la experiencia de la gloria de Dios. El que ama hasta el extremo hace la experiencia de la gloria de Dios. En la cruz, donación total de Jesús al Padre y a la humanidad, está la resurrección, porque la resurrección es la vida nueva en el amor. Somos llamados, queridas hermanas y queridos hermanos, a vivir la vida en clave de donación. Somos llamados a tener vida en abundancia. Somos llamados a vivir en la gloria de Dios. Y eso significa vivir en clave de una donación libre y gratuita, como la de Jesús. Jesús renuncia a las expectativas que tienen sobre él, sobre su reinado. Esperaban un poderoso descendiente de David que los llevara a la independencia ante el sometimiento de los romanos, la independencia política. Esperaban una plenitud temporal del reino, la restauración inmediata del imperio de la ley. Esperaban la purificación del pueblo, de la contaminación de los paganos. Esperaban la unidad ya del pueblo, el esplendor del pueblo, que restaurara ese reinado perdido.
Quizás él también, como israelita, estaba esperando eso, que su pueblo fuera un pueblo independiente, que fuera un pueblo unido, que fuera un pueblo libre, un pueblo que sea totalmente fiel a la ley de Dios. Jesús es libre frente a las expectativas de los otros. Nos presenta un reino mucho más profundo, un reino a ser madurado en el tiempo. No se trata de un mero cambio coyuntural, político, incluye lo temporal, pero lo supera. Él viene a traer un reino mucho más profundo, un reino de amor, de justicia, de libertad interior, en donde la infinita bondad de Dios entra en diálogo con la libertad de los hombres, un reino que se va tejiendo en la historia. El reino ya está, porque Jesús es el reino y Él está. Y ese reino va entrando en nuestra vida en ese diálogo amoroso con el Señor. Convive el reino del amor y convive el mal. Un día el reino de Dios llegará a su plenitud. Muchas veces otros han esperado de nosotros cosas que no pudimos y quizás no debimos dar. Los otros muchas veces tenían expectativas sobre nosotros. Nuestros padres quizás tenían sus expectativas, los que nos pudieron criar de chicos. Otras veces nosotros esperábamos de los otros lo que no pudieron darnos o no quisieron darnos. Nosotros también nos hicimos expectativas de los demás. En la vida nosotros también tuvimos que renunciar a nuestras expectativas personales, más de una vez. Renunciar a sueños, a proyectos, algo que quisimos realizar y no lo pudimos realizar. A veces algo más pequeño, más grande, más trascendente, pero todos nosotros tuvimos que renunciar a algún sueño. Con Jesús somos llamados a morir a las expectativas, las nuestras sobre nosotros mismos, las nuestras sobre los demás y la de los demás sobre nosotros, para dar paso a lo real, a lo que es, a lo que se da, a lo que Dios permitió. Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Las cosas siempre suceden bajo la mirada providente de Dios. Y del mal Dios saca el bien. María y José también renunciaron a muchos de sus sueños, a muchas de sus expectativas, para dar paso a la voluntad de Dios. El Papa Francisco en Patris Corde, cuando habla de José, tiene una frase muy linda. Fue un hombre que soñó, dejó entrar a Dios en su sueño y recibió la vida como la vida vino. Desde esa confianza absoluta en el amor de Dios. Habrá esperado muchas cosas que no se dieron en su vida, pero recibió la vida como la vida vino. Dios entró en los sueños de José y transformó esos sueños. Dios siempre transforma nuestros sueños y de nuestros sueños nos regala su sueño en el aquí y ahora, lo que Él quiere de nosotros en el aquí y ahora. Que se cumpla en mí tu palabra, le dijo María al ángel. José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Dejaron de lado sus expectativas y se entregaron al sueño de Dios en el aquí y ahora. Dice el texto que tomaron su ropa, la repartieron y la sortearon. Nosotros muchas veces nos hemos sentido avergonzados por los demás, quizás burlados, marginados, desnudados por los otros, atropellados, violentados.
Es el momento en donde Dios nos acoge y nos arropa. Cuando los demás nos desnudan, Dios nos arropa con su ternura y con su amor. Perdonar es no ser esclavo de lo sucedido. Perdonar es dar un paso de libertad y grandeza. No me dejo condicionar por el mal recibido, por el mal que me hicieron. Le entrego al Señor el dolor de la ofensa, lo uno al dolor de su cruz. Él también sufrió ofensas. Le diría más, sufrió de parte de casi todos los que conocieron la gran ingratitud y pudo perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta lo justificó. En cada ofensa recibida, el Señor me madura en el amor. Bendita las ofensas, porque me maduran en el perdón, en el amor. Y por eso, solo cuando me uno a Jesús, cuando dejo que Jesús entre en mi vida, puedo perdonar con su perdón. Pascua es tiempo de comunión con Jesús ofendido, con Jesús agraviado, con Jesús abandonado. Es tiempo de hablarle de mi abandono, de mi dolor, de las ofensas recibidas y dejar que Él entre en mi vida para que pueda tener su corazón y perdonar como Él perdona. Le quitan la túnica. Juan concede una importancia muy grande a esta túnica. Es una túnica sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza. Este tipo de túnica la usaba solamente el sumo sacerdote. Jesús no solo es rey, es sacerdote. Se evoca la muerte de Jesús no solo como rey, sino también como el sumo sacerdote. Esa túnica que no se rompe es una alusión a la unidad de la Iglesia, constituida desde el sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo. La Iglesia nace en Cristo porque es la humanidad que en Cristo se encuentra con la divinidad que se hace una con la humanidad. Esa es la Iglesia. La asociación de la muerte de Jesús está asociada al nacimiento de la nueva comunidad que es la Iglesia. Sacerdocio significa mediación. Jesús muere sin éxito sacerdotal. ¿Quiénes están ahí en la cruz? María, algunas mujeres, el discípulo amado. Hasta Pedro lo abandonó. Hasta Pedro lo negó. Uno de los suyos los traicionó y el resto se fue. Muere sin haber sido entendido. Muere traicionado y abandonado por los suyos. Este grupo de discípulos, cuando Él les habla de que va a dar la vida por amor, ellos se disputan el primer lugar. No entendieron nada, no entendieron nada. Él les muestra el camino del servicio como la realización plena de la vida. Vine para servir y no para ser servido. Los jefes de las naciones dominan entre ustedes, que no sea así. Y los discípulos se quedan en la pequeñez de aspirar a los primeros puestos, del aparentar. Se quedan en la prisión, en la cárcel de ser importantes y querer dominar. Eso siempre es una cárcel. El servicio es libertad, porque fuimos creados para el servicio. Muchas veces nosotros también tuvimos que renunciar al éxito. Muchas veces hemos experimentado el fracaso en nuestra vida.
Y qué bien nos hace esto, porque no somos llamados al éxito, somos llamados a la fecundidad. No somos llamados al lucimiento personal, somos llamados a la entrega. La cruz es el fracaso humano, es Jesús fracasado. No lo entendieron y es la fuente más profunda de la fecundidad. Es fecundo el que ama en el éxito y en el no éxito. Es fecundo simplemente el que ama, no el que vive dependiendo del éxito, en una sociedad donde para ser hay que tener éxito, donde se vive la esclavitud del éxito. Nos entrega a su madre. Este episodio no describe solo un acto de piedad filial de Jesús hacia su mamá, sino que es una verdadera revelación de la maternidad espiritual y real de María. María se convierte en la madre no solo de ese discípulo amado. Ese discípulo amado nos representa a todos. Nosotros somos los discípulos amados del Señor. Los discípulos amados es el conjunto de los creyentes. Y Jesús, en ese momento de dolor, no se centra en su dolor. Hasta el último momento pensó en nosotros. Le regalo a mi madre. Y el discípulo la recibió como suya. La llama mujer. El pueblo de Dios se identifica con la mujer. Es el pueblo, mujer y pueblo. María queda constituida así en la mujer bíblica que da luz al Mesías y desde ese Jesús se convierte en madre de todo el género humano. Pero fíjense en ustedes y les pido que presten atención al discípulo amado. La recibió como suya. Este discípulo amado es el que se deja amar por Jesús. Es el que se deja transformar por Jesús. Morir con Jesús es morir a la autosuficiencia de no dejarnos ayudar. Ese es el pecado. Ese es el pecado fundante. El orgullo de no dejarnos amar por Él, de no dejarnos perdonar. El orgullo de creer que Él no me ama porque yo no soy bueno. La autosuficiencia de decirle en lo concreto, no te necesito. Ese es el pecado fundante. Cerrarle el corazón a esos cirineos que Él pone en nuestro camino. Lo podemos todo. No necesitamos ni del Señor ni de la Madre. No necesitamos de nadie. Acá hay una invitación a morir a nuestra omnipotencia. Morir con Jesús a todo aquello que no nos permita abrir el corazón a su amor y por eso amar con su mismo amor. Morir a todo aquello que no me deja llenarme del amor de Dios para poder ser un hombre y una mujer constructor de la unidad, de la comunión y de la paz. La Iglesia es signo y hacedora de la unidad. Morir con Jesús es entregarle mi pecado para que muera en la cruz. Es morir a todo lo que no nos deja amar con su mismo amor. Ámense, pero ¿cómo? Como yo los he amado. Todo amor que no sea gratuito y libre, todo amor que no sea amor de perdón y de entrega total, no nos realiza como persona. Solo el amor de gratuidad y de perdón nos realiza como persona. En la cruz mueren nuestros pecados. Es
es la cruz de la libertad y de la alegría. En la cruz el Señor corta nuestro mal, nuestro pecado. Esa frase del Papa, Él carga sobre sus hombros nuestro pecado y lo arroja a lo profundo del mar, ya no existe. Esa frase que cito en todos los retiros de San Efrén: cuando pienso en mis pecados, siento dolor, nunca angustia, porque al mirar la cruz del Señor, yo sé que en esa cruz mi pecado ha sido perdonado. Un teólogo contemporáneo dice: somos seres anticipadamente perdonados. El perdón de Jesús actualiza ese perdón que Él ya nos dio en la cruz. El sacramento del perdón actualiza el perdón que ya nos dio en la cruz. Cargó sobre sí los pecados de la humanidad para obtenernos el perdón y la redención. En sus llagas hemos sido perdonados y sanados. María lo deja partir, con el dolor entrañable de una madre. Yo el otro día estuve rezando mucho esto, ¿no? Yo pienso en las mamás. Un hombre puede sufrir, una mujer puede sufrir, pero cuando una mamá ve que su hijo sufre, quizás sufre más que su hijo. María sufrió desde la entraña, pero no interfiere ante la partida de su hijo. Lo deja partir. Sabe que esa muerte no es la última palabra y lo deja partir. El discípulo amado lo deja partir. Unirnos a la cruz es renunciar a esa fiebre posesiva, es dejar partir al otro a un nuevo destino, a un nuevo lugar, a una nueva situación, a un nuevo proyecto. Es dejarlo partir incluso a la casa del Padre, porque Él tiene derecho a la plenitud de la vida. Dejar partir al otro, porque tiene derecho a la plenitud de la vida. En el dolor, pero en el querer el bien del otro. El único dueño de la vida es el Señor. El único dueño de la persona es el Señor. Dejar partir, pero para encontrarnos con el otro desde otro lugar. Dejar partir en el dolor de la ausencia física, pero en la alegría de una profunda comunión con el otro en Jesús. Creo en la comunión de los santos. Creo en una comunión que va más allá de lo sensible. Renuncio a verlo, a tocarlo, pero la comunión con el ser amado en Jesús no solo no se quiebra, se intensifica, se profundiza. Creemos que la muerte en Jesús es perdón y reconciliación. Por eso ya nada nos divide con ese ser amado, porque desde Jesús nos perdonó y desde Jesús nosotros lo hemos perdonado. Ya nada nos separa con el que ha partido, porque al encontrarse con Jesús llegó a la plenitud del perdón y del amor. Creemos en una comunión más profunda que la que nos da nuestros sentidos carnales. De sus heridas brota vida. Cuando le entregamos a Jesús nuestras heridas, Él las transforma en fuente de vida. Fíjense, cuando Jesús aparece en esa escena donde no está Tomás, le muestra sus heridas. Jesús glorioso no perdió las heridas, esas heridas se glorificaron. Jesús no nos quita las heridas, las convierte en fuente de gloria, en fuente de amor. Jesús sana, cura la herida, redime, resignifica, convierte las heridas en fuente de amor. Lo que nos duele nos madura en el amor. La cruz nos madura en el amor. En esta primera parte del retiro, yo los invito a que leamos este texto evangélico nuevamente con serenidad
imaginándonos las escenas, intentemos sentir dolor con Jesús crucificado. Su sufrimiento fue enorme. Intentemos sentir dolor con Él. Y hagamos memoria de las cosas que nos duelen a nosotros, de nuestras experiencias de muerte, expectativas no cumplidas, ofensas que nos dolieron, fracasos, heridas, pérdidas, pecado. Entreguémosle todo esto a Jesús en la cruz. Se lo damos, lo ponemos en la cruz. En esa cruz Él transforma nuestros fracasos en nuevos y maduros sueños, en nuevos ideales. Transforma nuestras heridas en fuente de un amor renovado. En esa cruz Él nos regala un amor de perdón, un amor crucificado, como el de Él. Él nos lleva a reencontrarnos con lo perdido de otra manera, con esos seres que amamos, a encontrarnos en Él. Él mata nuestro pecado. Preguntémonos qué tiene que morir de nosotros en esa cruz para poder experimentar el gozo del amor, el gozo de ser amado y de amar. ¿Qué tiene que morir en mí para que yo pueda fundar mi vida en su amor y pueda amar con su amor? ¿Qué tiene que morir en esta Semana Santa, en este Viernes Santo? Él lleva a la muerte lo que no nos permite vivir la alegría de la comunión con Él y con nuestros hermanos. Vamos a tomarnos 20 minutos para rezar esto. Yo ahora le voy a entregar el texto con la pregunta. Le voy a pedir que nos mantengamos en absoluto silencio. Podemos quedarnos aquí, vamos a exponer el Santísimo. Pueden ir al patio, hay sillas, hay bancos, está el Santísimo también en la capillita, pueden estar en la capillita donde cada uno se sienta más cómodo, sin hablar. Y no se preocupen por la hora de volver, que vamos a tocar la campanilla y ya todos saben. Pero para que calculen, tenemos 20 minutos para rezar en esto. Ahora les vamos a repartir el texto y esta guía. Cada uno y cada uno rece lo que quiera. Pero lo importante es que tengamos este encuentro personal con Jesús. Hay signos que son elocuentes en la muerte de Jesús. El texto termina diciendo, Jesús entregó el Espíritu. Es una expresión muy propia del evangelista, porque describe, por un lado, la muerte de Jesús, entregó el Espíritu. Por otro lado, el don del Espíritu. En la cruz, Él nos entregó su Espíritu. Y ese Espíritu es el que hace presente en nosotros la vida del resucitado. Mediante su muerte, Jesús inaugura el período definitivo de la historia, el tiempo de la efusión del Espíritu. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos habita, que toma cuenta de todo nuestro ser. Es el Espíritu que ilumina la inteligencia, es el Espíritu que mueve la voluntad, el Espíritu que sana las heridas, el Espíritu que da calor al corazón, el Espíritu que nos habla la ternura de Dios, el Espíritu que hace presente el amor de Dios y nos impulsa a amar. Somos seres habitados por el Espíritu de la vida y ese Espíritu es fruto de Jesús resucitado. En la cruz
Él nos abrió este tiempo nuevo de la historia, que es el tiempo del Espíritu. Le pide que le quiebre las piernas de los crucificados para que la muerte sea ya inmediata, porque se acercaba el día más solemne, el día de la Pascua judía. Jesús no le quiebra las piernas. Y este es un signo interesante. El cordero que se ofrecía en Pascua, el cordero pascual, tenía que ser un cordero sin heridas. No podía tener ningún hueso quebrado. Jesús es el verdadero cordero pascual. Ese cordero que se ofrecía para el perdón de los pecados. Ahora Jesús es el cordero de Dios que quita mi pecado. Ese cordero que era alabanza, gratitud, ofrecimiento. Ahora vivo en Jesús y con Jesús me ofrezco al Padre. Ya nada ni nadie podrá separarnos del amor del Señor en Cristo Jesús. Vivimos en Jesús para siempre y Él vive para siempre en nosotros. Él no existe sin nosotros y nosotros no existimos sin Él. En todos los momentos de nuestra vida, en el dolor y en la alegría, en el descanso y en el trabajo, en las penas, aflicciones y en los gozos más profundos, el Espíritu del Señor está en nosotros y Jesús vive en nosotros. La lanza hace con que brote de él sangre y agua. Son los signos de la vida. La sangre en la mentalidad judía es la fuente de la vida. Sin sangre no tenemos vida y sin agua no tenemos vida. Es el Jesús que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Es aquel que cumple el pasaje de Zacarías, una fuente inagotable de vida, una fuente abierta de vida. Es el Jesús que calma la sed, que alimenta, que sustenta. Es el Jesús que me da la frescura del descanso. Vengan a mí los que están cansados y afligidos y yo los aliviaré. Vengan en mí que encontrarán reposo. Vengan a mí que encontrarán sentido a su vida. Vengan a mí que le doy el sentido al dolor y a la alegría. Es esa vida eterna que Él ha inaugurado porque tenemos sed de eternidad. Es el Jesús vencedor de la muerte que nos abre la esperanza del encuentro definitivo con Él y con el Padre. Es el Jesús que en la cruz nos abre la puerta al banquete del encuentro con nuestros seres queridos. En Juan, la sepultura de Jesús no es el final, es el nacimiento de lo nuevo, es la sepultura vacía. Él ya no está ahí, no busquen entre los muertos al que está vivo. A diferencia de los sinópticos que relatan el entierro de Jesús sin perfume, aquí se habla de una cantidad exagerada de perfume. Nicodemo trae más de 100 libras de perfume aromático. Solo a los reyes se los enterraba con tanta cantidad de perfume. Para Juan la sepultura no es la preparación para la resurrección, sino el final glorioso de Jesús como Rey. Es ungido en la sepultura como Rey, unción regia y sepultura honorífica. Y por eso es el Jesús que reina en el mundo, es el Jesús que reina en la historia, es el Jesús que reina en mi vida. Es el Jesús que nos dice, no tengan miedo, yo estaré con ustedes para siempre. La vida ha triunfado. Y esta es la dimensión pascual de nuestras vidas. Siempre en nosotros triunfa la vida. Donde hay muerte, el Señor saca vida. Es el Señor que nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. No se queden en el pasado. Quedarse en el pasado es la gran tentación del maligno.
La vida se juega en este presente que se abre un futuro de esperanza. El pasado es la fuente de la sabiduría. Aquella frase profética de San Juan Pablo II. La misericordia de Dios consiste en que pone su corazón en mi miseria, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi pecado, y no solo perdona, reconcilia, purifica, transforma el mal en bien. Todo lo que fue malo en mi vida lo transforma en bien. Solo tiene sentido ir a la historia para beber la sabiduría de la historia. Solo tiene sentido quedarse tiene sentido ir a la historia cuando no nos quedamos en ella. Nos abrimos al presente, mirando ese futuro que será el encuentro definitivo con Él y con los seres que hemos compartido la vida. Ya nada ni nadie nos podrá quitar la alegría de una vida vivida para siempre. San Agustín tiene esta frase tan linda: en el banquete eterno no solo nos encontraremos con el amigo, no tendremos ningún enemigo. Será la plenitud de la amistad, será la plenitud del encuentro. En el banquete eterno viviremos la alegría no solo de un reencuentro, sino de un reencuentro sin nada que nos divida, de un reencuentro que no va a tener perspectiva de separación, porque será definitivo. Vivir como resucitados es prepararnos para el abrazo final con Jesús, el abrazo eterno y el abrazo con los seres que amamos. Hay hombres y mujeres que desde Jesús nos están esperando para abrazarnos. Ya nada ni nada nos va a dividir, ni el pecado ni la muerte. Por eso, en este momento de la oración, yo los invito a que experimentemos con alegría a Jesús resucitado. Miren los milagros de Jesús, que en Juan cobran el sentido de signos. No solo se debe a un Jesús que pasó haciendo el bien, sin lugar a duda. Jesús fue sensible ante el dolor del otro y quiso curar el dolor, pero también son un signo de esa libertad que Él nos trae. Cuando le devuelve la vista al ciego, Juan dice: yo soy la luz del mundo. Cuando le devuelve la vida a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Cuando le da de comer a tanta gente, yo soy el pan vivo. Este Jesús es el pan vivo, es la luz que nos permite caminar, es la vida. Jesús en su signo nos quiso decir: no se queden atrapados por el mal, no te quedes paralizado, yo te pongo en movimiento, desde esa fuerza renovadora de la esperanza, que como María podamos creer en la promesa del Señor. Fue el gran elogio de Isabel: feliz tú porque creíste en la promesa del Señor. Y esta María junto a la cruz cargada de dolor fue la María que cantó la alegría. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué me alegro? Por lo que el Señor ha hecho en mí y por la promesa que me ha hecho. Su promesa un día se cumplirá. El cristiano es aquel que alberga en su corazón la promesa, arde en su corazón esa promesa, la desea y le entrega la vida a esa promesa. Por eso en este momento de la oración experimentemos alegría con Jesús resucitado, es fuente de vida. Y le vamos a pedir a Jesús resucitar con Él, resucitar a una vida nueva, a una vida en el amor, a una vida nueva por la acción del Espíritu Santo. Y por eso le vamos a pedir aquel don o aquellos dones que necesitamos para que nuestro corazón sea semejante al suyo, para que tengamos la alegría de amar. Le vamos a pedir amar con su mismo amor. Le vamos a poner nombre a aquello que necesitamos para tener un amor más evangélico, más según Jesús. Y le vamos a pedir esta gracia como la gracia de la próxima celebración pascual. Le vamos a repartir esta consigna. Podemos quedarnos acá porque serían 10 minutos así más o menos de oración para terminar después con una oración final en la adoración al Santísimo.
El Papa Benedicto, cuando le preguntaban sobre el sufrimiento de los inocentes, el dolor de los niños, él decía siempre: yo no tengo respuesta, pero ante eso yo miro a Jesús y miro a María, e intento mirar como ellos miraron y sentir con la esperanza con que ellos sintieron. Una vez leí en un libro un diálogo entre alguien que quería transformar el mundo, pero no creía en Dios, y le decía a un cristiano que también quería transformar el mundo: ustedes tienen una gran ventaja, que es la esperanza. Eso por lo cual ustedes luchan, saben que un día será plenamente cierto, plenamente verdadero. Y esa es la fuerza de transformación que les da la vida. Esa esperanza de saber que el reino que ustedes desean y anhelan, un día llegará a su plenitud. Por eso yo creo que el Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín, de Puebla, nos despertaron a una iglesia mucho más comprometida con lo temporal, una iglesia que miraba muy hacia arriba. Y qué importante este compromiso. El reino se gesta desde aquí. El reino toma dimensiones vinculares, pero que en estas dimensiones vinculares no perdamos el sentido de la eternidad. Comprometidos con lo coyuntural, con lo concreto, con mi pueblo, con mi gente, con lo cotidiano, con los pies en la tierra, pero que no pidamos nunca la mirada hacia la eternidad, porque no somos seres para un mundo finito, somos seres para la infinitud de Dios. Y por eso la esperanza en Jesús, el creer en su promesa, es lo que le da sentido a cada momento de nuestra vida. Vamos a dejarnos mirar por Jesús, con esa mirada de amor, y en esa mirada démosle gracias, porque Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este retiro, lo que hemos meditado, no es solo para este momento, es una invitación a poder seguir rezándolo durante toda la Semana Santa, seguir profundizándolo, el misterio de un Dios que de la muerte saca la vida y nos hace nuevos cada día.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.